Es dudoso que llegue o haya llegado a existir un rey en la tierra que pueda igualar la gloria de Salomón. Sus logros fueron muchos, sus proyectos de construcción asombrosos, sus riquezas incomparables. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continuará con el estudio biográfico de este líder célebre, Salomón, y continuaremos en el primer libro de Reyes para desafiar nuestra motivación y entusiasmo con este mensaje titulado Salomón a todo color. Hemos visto hasta ahora dos aspectos en su vida prolífica. Él era un hombre piadoso, él era un hombre intelectual. Él también fue un buen administrador y un buen arquitecto. Él era un artista dotado tanto con las personas como con la pluma. Aquí en el capítulo 4 de Primero de Reyes, usted lo puede ver en su mejor momento. Él establece su gabinete gubernamental y luego se sumerge en un gran proyecto. Quiero que usted vea cómo formó este gabinete. El capítulo 4, versículo 1 dice: «Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel». ¿Cómo gobierna uno una nación? Bueno, uno la divide en partes y coloca a hombres calificados sobre cada parte. Usted delega tareas, y eso es exactamente lo que él hizo. Versículo 2. «Y estos fueron los jefes que tuvo», y se dan los nombres. Luego el versículo 7 dice: «Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel», y se dan los nombres. Entonces vemos que Salomón forma su gabinete y puso gobernadores, cada uno sobre una porción del país. Y luego leemos sus nombres. Él tenía un sacerdote, versículo 2, tenía secretarios, versículo 3, tenía un canciller, allí mismo en el versículo 3, y así continúa. Y luego tenía a los gobernadores quienes eran responsables, aparentemente, de los impuestos, de hacer obedecer las leyes por las Fuerzas Armadas de Israel. Él fue un buen administrador. Capítulo 5, versículo 13 nos habla de lo siguiente: «Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel». Leva significa trabajos forzados. Y se menciona aquí la obra que realizó, versículo 17. «Y mandó el rey que trabajasen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa». Todo esto es establecido como lo establecería un buen administrador. Él echó a andar todo el proyecto. Él tenía una mente para estas cosas. Permítame darle otro detalle de sus habilidades administrativas. Si vamos al capítulo 9 de este mismo libro, en el versículo 17, dice que él restauró un área llamada Gezer y otras áreas en el desierto. Para mí esto significa como un proyecto de renovación urbana. Versículo 19 dice: «Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío». Y todo esto es nombrado. Dice: «A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos. Mas a ninguno», dice el versículo 22, «mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio». Él estaba comprometido a no esclavizar al pueblo de Dios. Él esclavizó a las tribus paganas que habían quedado en la tierra, pero no al pueblo de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Bueno, eran hombres de guerra, o sus criados, o sus príncipes, o sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Ellos eran sus hombres, su fuerza militar, su gabinete administrativo. Él era un administrador muy sabio y él no puso a los israelitas trabajo forzado. No lo hizo porque les tenía gran estima. Ahora quiero que vayamos al capítulo 6. Quiero que pasemos un tiempo en el templo. Más que nada, esto fue lo que lo hizo famoso. Dice la Escritura: «En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová». Este era un proyecto increíble. Esto era lo que David había querido edificar. Y el Señor le dijo: «No, eso no va a ser para ti. Dejaré esto para tu hijo». Así que Salomón hizo este gran trabajo. Después que él estableció el sistema administrativo y estableció los impuestos gubernamentales, el trabajo forzado y las fuerzas armadas, él reflexionó y se dijo para sí mismo: «Ahora puedo hacer lo que realmente está en mi corazón,
Lo que quiero hacer es edificar casa para el Señor. Voy a edificar el templo. Y leemos cómo él comenzó la obra. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 2, nos dice que el tamaño general del templo no era muy grande. Tenía unos 27 metros de largo, 9 metros de ancho y unos 13 metros de alto. Tenía un pórtico, se nos dice en el versículo 3, que sobresalía unos 4 metros y medio al frente, pero tenía la misma anchura, por supuesto, que el edificio. El templo no era muy grande y no tomó mucho tiempo construirlo. Pero era elegante. Veamos el versículo 4. También para la casa hizo ventanas con celosías, como dice la Biblia de las Américas. Así era Salomón. No solo pongan las ventanas, sino decórenlas artísticamente. Y esa bella estructura, tal vez, tenía grabados. Él lo edificó de manera específica, y mientras el templo estaba siendo edificado, vea lo que dice aquí el versículo 7. Mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras lo construían. ¿Qué significa esto? Bueno, tal parece que Salomón sintió que el ruido de la construcción no era apropiado para el templo en vista de su propósito. Así que de antemano mandó cortar y ajustar en la cantera todas las partes del edificio para que solamente tuvieran que irse colocando en su lugar dentro de él. Si usted conoce de construcción, puede apreciar lo que esto significa. Una elegancia y una clase increíbles. Veamos ahora el versículo 18. Y por dentro, la casa estaba revestida de cedro tallado en forma de calabazas y flores. Todo era cedro, no se veía la piedra. Así es que no se miraba nada de la piedra, estaba recubierta por cedro. Versículo 22. Revistió de oro toda la casa hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro el altar que estaba junto al santuario interior. También en el santuario interior hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Y habla también de la forma y el tamaño, cómo se hicieron los querubines, en el versículo 28. También revistió de oro los querubines, dice. Luego talló todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores, el santuario interior y el exterior. ¿Sabe usted por qué lo llamaron el santuario? Porque ahí es donde Dios habitaba. El santuario es el lugar donde el Dios viviente habita. Es por eso que técnicamente ningún edificio debiera ser llamado jamás el santuario. Si usamos este nombre es porque así es como los arquitectos lo llaman en sus bosquejos. Pero el santuario es aquel creyente en cuyo interior habita la presencia de Dios. El cristiano es el santuario. Usted cuando va a un edificio, usted trae consigo el santuario. Usted no va al santuario. Cada vez que nos congregamos como grupo de creyentes, es una reunión de santuarios. De la misma manera que un edificio no hace una iglesia, sino que la iglesia es el grupo de creyentes que asisten a un edificio. Un santuario es un creyente, pues es ahí donde habita el Espíritu de Dios. Muy bien, en esos días Dios no vivía dentro de sus hijos. De hecho, el creyente no conocía la morada permanente de Dios como la conocemos hoy en día. Y Dios vivía en una edificación, en una casa decorada con grabados preciosos. Y el texto continúa describiéndola. Usted lo puede leer en su estudio personal con más detalle. Un historiador escribe lo siguiente. Dice, Israel experimentó una súbita mejoría de su estándar de vida y actividad económica. Salomón era extravagante. Él no escatimó esfuerzo alguno para convertir su capital humilde en una ciudad magnífica. Él determinó que solo lo mejor de lo mejor era digno de la casa de Dios. La madera básica, tal como el cedro y el ciprés, fueron compradas desde la ciudad de Tiro y llevadas a flote en un puerto costero, y luego cargados por hombres hasta Jerusalén. Mantenga su lugar allí y vaya rápidamente al libro de Eclesiastés en el capítulo 2. Al pensar en Salomón como arquitecto, es fácil olvidar que no solamente era un arquitecto de edificios, sino que también era un gran diseñador de jardines. Él era un arquitecto de represas de aguas. De hecho, él construyó 3 grandes embalses que todavía existen para proveer agua a Jerusalén, y muchos otros proyectos. Eclesiastés 2, versículo 4 dice, «Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles». Este es un hombre de un genio insuperable, y él testifica, no jactándose, sino con naturalidad, lo que él comenzó y la forma en que él lideró todos estos proyectos. De verdad, esto es increíble. Un pensamiento más. Lo hemos visto como un hombre de Dios,
como autor y compositor brillante, como erudito, arquitecto, como un artista de primera clase, un administrador, y ahora lo veremos como un diplomático y creador de caballos. Vayamos al capítulo 5 de Primero de Reyes. Él, como todos los administradores, tuvo que tratar con áreas sensibles. Una de ellas era la relación entre el rey David y el rey Hiram. Capítulo 5, versículo 1. Esto de veras requería una diplomacia. Hiram, rey de Tiro, siempre había amado a David. Y Salomón, cuando llegó al trono, cultivó esa amistad, sin duda. Versículo 12 del capítulo 5 nos dice: Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. La razón por la cual menciono esto es porque ese era el estilo de Salomón. Él buscaba personas que eran muy importantes para la administración en Israel y hacía con ellos algún pacto de paz. Así que este hombre, en sus relaciones bilaterales, tenía paz con otras naciones que eran grandes y potencialmente peligrosas. Esa era la razón por la cual él pudo involucrarse con esos grandes proyectos de construcción. Él mantenía una relación diplomática con otras naciones y él no comprometía sus creencias. Bueno, al menos no al principio. Veamos ahora en el capítulo 9, versículo 26, palabras únicas, no dichas de ninguna otra persona en las Escrituras. Hizo también el rey Salomón naves de Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón. Así que ellos trabajaban juntos, y esta diplomacia puso el conocimiento de Hiram y a sus marineros a la disposición de los siervos de Salomón, y estos aprendieron de los siervos de Hiram. Capítulo 10, versículos 11 y 12. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Este era un tiempo sin igual en su administración. Vea el versículo 22. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, como la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Esto para mí significa que Salomón estableció el primer zoológico para que el pueblo de Israel lo disfrutara. Él podía hacer todas esas cosas, no solamente por su inteligencia, pero esa brillante mente que tenía. Ahora bien, ¿por qué estamos tomando tanto tiempo para hablar de todos estos detalles? Porque quiero que vea cuán equilibrado era este hombre de Dios, la capacidad que tenía, su amplitud, su profundidad. ¡Qué gran líder era! Y junto con todo esto, de paso, él era un comerciante de caballos. Él amaba los caballos. Vea el capítulo 10, versículo 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como las piedras. Versículo 28. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata. A Salomón también le gustaban los carros, pero no como usted piensa. El autor Dick McNally ha escrito un buen comentario sobre primero y segundo libro de Reyes. Él escribe en cuanto a los carros lo siguiente: en el tiempo de Salomón, los carros eran de las armas más temidas en el campo de batalla. La velocidad con que se movían, así como las armas avanzadas utilizadas para sus plataformas, hacían que fueran la división blindada del mundo antiguo. Las batallas de tanques de guerra recientes, como en la guerra de Yom Kippur, son un equivalente moderno al uso de antiguos carros. Hasta el tiempo de Salomón, el ejército de Israel habían consistido solamente de infantería, pero Salomón modernizó el ejército, introduciendo el uso de carros, colocando estratégicamente esos carros en todo el país. Eso fue algo muy sabio de su parte, proteger a todo el país con un nuevo sistema de armas. Junto con todas las naves y los carros, vinieron también los impuestos para todos aquellos que utilizaban las vías marítimas y la navegación. Y Salomón era dueño de todo esto. A medida que ellos importaban y exportaban mercancía, él se extendió a la costa de África y a los otros países alrededor de ella, incluyendo los países árabes.
Así que cuando pensemos en Salomón, no pensemos únicamente en él como un hombre sabio. Eso solamente era parte de la historia. Él era un hombre piadoso, era un hombre de grandes habilidades administrativas, era un gran artista, un arquitecto, un diplomático, amaba los animales y amaba el estudio, entre muchas otras áreas. Ahora pasemos a la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4. Me gustaría sugerir una aplicación práctica que le ayude a desafiarlo en su propia vida. Me gustaría que Dios elevase a algunos de ustedes que me escuchan a áreas que quizá ustedes piensan nunca jamás podría realizar. Con frecuencia utilizamos Santiago 4 como una reprensión, pero ahora deseo utilizarlo como una motivación para usted. Escuche lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Este es un cuadro de una persona muy presuntuosa y arrogante. Por eso es que él comienza diciéndole, vamos ahora. Eso quiere decir, escúchenme con atención. Voy a hacer esto. Ustedes que dicen, voy a hacer esto o aquello o lo otro, y todo va a funcionar de esta y de aquella manera. Lo tengo todo planificado. Escuchen con atención. Pero si lee el versículo 14, ve usted que se aplica a algo más de una persona que desea agradar a Cristo. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Está hablando a gente inconversa. Está hablando a aquellos que se creen cristianos, pero no lo son. Y él hace una advertencia para ellos. Su vida es como neblina. Y en vez de toda esa presunción, veamos lo que dice el versículo 15. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué significa esto en la vida de usted? ¿Qué significa esto o aquello? Espere un momento, no cierre todavía su Biblia y no piense que hemos terminado nuestro estudio. Ya casi, pero todavía no. Piense por un momento, ¿qué es esto de esto o aquello para usted? Bueno, pongamos algo en claro. Aquí no hay ningún Salomón presente, ¿verdad? Pero escoja usted un campo o área en la cual usted puede hacer una contribución a este mundo. ¿Qué área sería? Con frecuencia escucho que aquellos que están envejeciendo suelen decir, ¡ay, esto es tarde para mí! Si usted me hubiera dicho esto hace 20 años, hubiera sido diferente, le hubiera prestado atención. Pero ya es tarde, yo ya soy muy viejo para eso. No, no es verdad. Nunca es demasiado tarde. A mí me encantan los escritos de Oswald Sanders. En uno de sus libros, él habla acerca del tema de no ser demasiado tarde. Escuche con atención. Canon Nash, quien fundó el Instituto Bíblico de Melbourne y entrenó a miles de jóvenes para el ministerio cristiano, se jubiló a la edad de 70 años. A los 80, el Señor le aseguró que tendría un ministerio fructífero por unos 10 años más. Esto fue cuando él tenía 80 años de edad. Y esto se cumplió abundantemente. Durante esos años, él fue bendecido con un ministerio de enseñanza bíblica a un grupo clave de ministros y laicos, probablemente los años más fructíferos de su vida. Cuando tenía casi 90 años, este autor se halló terminando la lectura de los 6 volúmenes de la historia de Toynbee como ejercicio mental. Así como Caleb, él desafió el orden natural de la edad. Si piensa usted que esto es increíble, escuche lo siguiente. Benjamin Riley se jubiló como misionero de las misiones en el interior de China a la edad de 70 años. Cuando tenía 80 años, decidió aprender griego del Nuevo Testamento, ya que no había tenido la oportunidad de aprenderlo cuando estaba joven. Él desarrolló una gran habilidad en la lectura del griego del Nuevo Testamento. A los 90 años, asistió a un cursillo de actualización de griego del Nuevo Testamento. ¿Se puede usted imaginar a este hombre con todos los jóvenes en las clases de 18, 19 y 20 años de edad? Y él aquí, un hombre de 90 años con su Nuevo Testamento de griego bajo el brazo. Dice, a los 90 años asistió a un cursillo de actualización del griego del Nuevo Testamento en un seminario teológico de Toronto. Cuando él tenía 100 años de edad, escuchó bien, 100 años de edad, estaba presente en una reunión en la cual el autor estaba dando una conferencia. En su bolsillo tenía un léxico griego pequeño, bien gastado por el uso, el cual utilizaba para repasar griego cuando viajaba en algún transporte público. Así es que nunca es demasiado tarde. Tal como lo describe la poesía de Longfellow, que dice, nada es demasiado tarde. Cato aprendió griego a los 80. Sófocles escribió su gran Edipo y Simónides. Les quitó el galardón por verso a sus compañeros.
los cuales cada uno eran mayores de 40 años. Y Teófrastro, a los 50, comenzó su obra El carácter de los hombres. Chaucer, en Woodstock, con sus ruiseñores, a los 60 escribió el cuento de Canterbury. Goethe, en Weimar, trabajó hasta el final. Completó el Fausto después de los 80 a ver pasar. ¿Y qué entonces? ¿Debemos sentarnos en ocio y decir, la noche ha llegado, el sol no ha de salir? La edad es oportunidad de viaje, como la juventud misma, disfrazada en otro traje. ¿Cuál atardecer la noche traería? Un cielo reluciente de estrellas invisibles por el día. Creo que algunos de ustedes están a punto de darse por vencidos. Están rodeados de jóvenes, se sienten intimidados por el tiempo. Tal vez se sienten que la mediocridad va a ser la única contribución que ustedes aportarían a este mundo. Pero no tiene que ser así. Usted puede aprender hoy la lección que aprendió Salomón. Tal vez usted no sabe que usted tiene dones. Tal vez usted no conoce esos dones, pero usted tiene alguno de ellos. ¿Sabe qué? Si no sabe cuál, le voy a decir uno. Usted tiene una vida. Si Dios ya hubiese terminado con usted, le hubiera llevado de regreso a casa. Si usted se pregunta si Dios ya terminó con su vida, cuando llegue a su casa, párese cerca de un espejo y respire. Si algo ocurre y se empaña ese espejo, entonces usted todavía tiene vida y todavía tiene un propósito. Si no ocurre nada, llámeme, porque su vida no termina hasta que usted esté enterrado. Póngase a trabajar, quítese las cadenas, piense en alguna posibilidad, pague el precio, deje de ver tanto el televisor. Si usted siente que todavía está joven, pero ha comenzado a dudar, ahí está su respuesta. Haga algo, póngase a trabajar. Con todo vigor nos vamos a poner a trabajar. Está escuchando al pastor Carlos A. Zazueta en Visión para Vivir con el mensaje Salomón a todo color. Permanezca con nosotros unos momentos más, pues en breve el pastor Carlos aún tiene algunas palabras que quiere compartir con nosotros. En Visión para Vivir, siempre buscamos recursos para ofrecerle que le puedan ayudar a crecer en su fe y saber lo que Dios quiere de sus hijos. Y en este mes, le queremos ayudar a entender lo que es la integridad, ya que este rasgo de carácter no nace cuando tenemos puestos los ojos en lo que hacemos, sino es cuando se hace lo correcto cuando nadie está viendo. Poniendo a prueba la integridad, nos ayudará a saber cuándo nuestra integridad está siendo probada. ¿Desea saber cómo mantenerse fuerte bajo la presión de las pruebas? Adquiera su copia de este impactante mensaje para comprobar que algunas cosas tienen que ser probadas para ser demostradas. Envíe su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea hablar con una de nuestras representantes, nos puede llamar al 469-535-8433 o también puede visitar visionparavivir.org, en donde, además de poder hacer su donativo, también podrá solicitar su copia del recurso de este mes. Y ahora, para concluir el programa de hoy, aquí está nuevamente el pastor Carlos. Hagamos una oración, hablemos con nuestro Padre. Si usted puede, incline su rostro. No lo haga si va manejando. Pero tal vez este sea el momento perfecto en su vida para escuchar esta exhortación. Quizá usted haya puesto su mente en neutral y ha estado ahí por mucho tiempo. Y el tiempo ha pasado y tal vez usted hasta piense, bueno, eso es todo en la vida para mí. No, eso no es todo. Eso no es todo, a menos que usted lo declare. La fidelidad de Dios es nueva cada mañana. Piense en usted, piense en que el sol sale cada mañana. Y cuando el sol salga usted lo mire, acuérdese que Dios está allí, que hay un propósito en su vida. Tal vez usted debe tomar este curso, tal vez usted debe probar una nueva área, tal vez usted debe regresar a estudiar y hacer esa maestría que tanto ha querido hacer, o intentar una nueva carrera, o mudarse de domicilio, o comenzar una nueva área de ministerio, o empezar una familia. Abra sus puertas al hambriento, invierta algo en su familia. Haga algo con ellos que usted no ha hecho antes. ¿Qué es su vida? ¿Sabe qué? Es neblina que aparece y se desvanece con el tiempo. La vida es corta. La vida no es permanente. Eso usted lo sabe.
Padre, nos hemos comparado con la vida de otro hombre. Es fácil sentirnos intimidados al pensar en este gran hombre que fue Salomón. Todo lo que él tocó se volvió oro, literalmente. Ninguno de nosotros ha conocido tal experiencia. Es fácil escuchar la voz del enemigo diciéndonos: vas a fracasar, no vale la pena, olvídalo, todo está en contra de ti, nadie ha hecho eso a tu edad, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, tú, Padre Celestial, nunca terminas con nosotros hasta que terminas con nuestra vida. Entonces, es cuando realmente comenzamos a vivir la vida, cuando estamos ante tu presencia, ¿verdad? Gracias por el ánimo que tu palabra siempre nos trae, Señor. Recuerdo mucho lo que Pablo dijo: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Padre, por favor, estimúlanos, fortalécenos, anímanos y establécenos, Padre. Establécenos en un nuevo curso. Aquellos que sienten que han sido solo espectadores, tráelos para que ahora sean protagonistas de una historia nueva. Tráelos de vuelta a tu camino, dales una buena dosis de energía. Te pido todo esto en el nombre poderoso de aquel que nos llena de energía, de poder, que es tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y es en Él en quien oramos. Amén. Aprenda más de la vida de Salomón con el mensaje titulado Señales de erosión. Esto mañana aquí en Visión para Vivir.